venimos ante ti, Señor, te rindo mi ser. Tu gracia me rescató, vivo para ti. Incomparable es tu amor, nadie es como tú. Tu gloria y majestad quiero contemplar. Muestra tu gran poder, siempre te cantaré. Salmo digno de gloria, Salmo Señor, tuya es la honra y el poder, tú eres digno de gloria, Salmo Señor, dueño de toda adoración, oh incomparable es su amor, nadie es como tú. Buenos días, amados hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas. Que el Señor derrame abundante bendición sobre sus vidas, sus casas, sobre todo lo que emprenden. Él es digno de gloria. Él es digno de alabanza. Gloria a Dios por ese cántico tan hermoso que justamente es un cántico que es del Ministerio de Alabanza, del Renuevo. Ellos lo crearon, hace varios años en una actividad de jóvenes lo lanzaron. Y bueno, siempre nos conmueve mucho todo el contenido de ese cántico. Damos gloria a Dios porque Él es digno de toda la alabanza. Y ante Él tenemos que inclinarnos, usted y yo. ¿Qué les parece si nos inclinamos delante de Dios a través de la palabra? Leemos un salmo, inmediatamente oramos y ponemos este tiempo delante del Señor. El Salmo 86, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Inclínate, oh Señor, y escucha mi oración. Contéstame porque necesito tu ayuda. Protégeme, pues estoy dedicado a ti. Sálvame porque te sirvo y confío en ti. Tú eres mi Dios. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo. Contéstame, dame felicidad, oh Señor, pues a ti me entrego. Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Señor, oye mi urgente clamor. A ti clamaré cada vez que esté en apuros, y tú me responderás. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor. Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti. Alabarán tu santo nombre, pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo a tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor, mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Es Dios el que merece toda nuestra fidelidad. Es Dios el que nos llama a vivir de acuerdo a su verdad. Hoy el mundo se debate en cosas de pensamientos humanos, de lo que a uno le parece, a otro cree. Pero no podemos nosotros vivir nuestra vida en fe, oyendo rumores, oyendo filosofías. Tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que Dios dice. Así que Dios nos permita en este día tener esa claridad cuando escuchamos su palabra. Este primer domingo, este domingo es domingo 31, estamos terminando justamente el mes de mayo e iniciando el mes de junio con la esperanza de ser un
un mes en el cual iniciamos labores, no en la forma plena en que nos gustaría, pero por lo menos un inicio de labores dentro de la iglesia a partir del 21 de junio. Queremos presentar delante de Dios todo lo que Él nos ha dado, todo lo que Él nos permite administrar para Él. Todas las cosas vienen de la gracia, del favor, de la misericordia del Señor. Y hoy queremos presentar eso que usted ha llevado allí para el granero José, para las misiones, para el sostenimiento de toda la iglesia, para esos víveres que ha llevado para gente que está en una necesidad. Que Dios le pague, que Dios le compense, que Dios le multiplique. Y queremos en esta hora presentar delante de Dios. Padre, gracias damos por todas tus bendiciones. Gracias porque hoy podemos unirnos en ese sentir y traer delante de ti ofrendas, diezmos, dinero, Señor, y víveres con los cuales hoy decimos, somos tu pueblo, Señor, y queremos estar juntos en este propósito de caminar, Señor, conjuntamente, Señor, con el llamado que tenemos a ser uno en ti, Señor. Bendice este día, Señor, bendice esta provisión, y que cada mano que da, Señor, pueda encontrar abundancia de ti, respuesta tuya sobre todo lo que emprende, sobre todo lo que realiza. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y te damos honor, honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados, hoy estamos en el inicio de lo que viene a ser el capítulo 2. El capítulo 2 del Evangelio de Juan. Justamente este capítulo 2 empieza con las bodas de Caná. Hay varios milagros que se van suscitando en la palabra, pero Juan no llama milagros a los milagros, llama señales. En el Evangelio de Juan solo se conoce como por señales, y justamente aquí es la primera de 8 señales escogidas que Juan toma para afirmar lo que todo el libro tiene como propósito, que es creer que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo podamos tener vida en Él. Es el objetivo de este libro, y vamos a empezar leyendo la primera parte. Esto posiblemente nos va a llevar varios enseñanzas. Hoy vamos a ver qué tanto avanzamos, pero esta primera parte empieza en Juan capítulo 2, verso 1, y dice así: Al tercer día se dieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los que lo servían, los sirvientes, aunque sabían los sirvientes que la habían sacado del agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí vemos cómo las obras milagrosas vienen a ser una evidencia inicial que demuestran la deidad del Mesías. Así lo hizo saber, de hecho, el Señor al mismo Juan el Bautista, cuando él tuvo alguna duda en la confirmación de si Cristo era realmente el Mesías, si Jesús era realmente el Cristo, el Mesías, perdón. Y cuando le preguntaron, acordémonos que él le responde de esta forma. En Mateo 11:4 dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo a aquellos discípulos de Juan que venían a Jesús: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Todos y cada uno de los milagros realizados
tenían un claro propósito de cumplimiento profético, de modo que no quedaría la menor duda de que era el Mesías. Así también vemos cómo a través de los apóstoles se dieron esto mismo y serían usados en alguna medida sus testimonios y lo que ellos realizan en sus escritos anotados como el fundamento doctrinal sobre el cual la iglesia todos los tiempos iba a tener un asidero, un sostén. Acuérdense que nosotros estamos fundamentados sobre la base de los apóstoles y profetas. Así que, cumplido todo eso que da pie, que da credibilidad a lo que ellos escribieron, necesariamente cumplido ese momento inicial, se completó algo. No quiere decir que hoy debiera seguir ocurriendo constantemente para el mismo propósito. Eso no podemos negar que puedan haber milagros y Dios es absolutamente soberano de hacer milagros cuando sea, pero que alguien diga, hoy es culto de unción y milagros y tengo la prerrogativa de decir, van a haber milagros, eso es tentar a Dios, eso es ajeno a lo que usted y yo podemos concluir de la palabra del Señor. Eso es algo completamente de la soberanía, de la gracia, del poder de Dios. El apóstol Juan aquí, al demostrar a Jesús como el Hijo, como el Dios hombre encarnado, él selecciona 8 señales milagrosas y las pone como ejemplo para mostrar su deidad. Y la primera de estas señales es mostrada en estos primeros versículos. Yo quiero me llamó mucho la atención del comentario de John MacArthur, una división de secciones que él hace 4 secciones que me parecieron que obedecen a un esquema de análisis muy claro, muy práctico, sencillo, que vamos a usar algo similar para abordar esta primera parte. Cada milagro era una señal sagrada, venía con un sello solemne al final de cuentas para confirmar la doctrina de Juan, la doctrina que afirma a lo largo de todo el Evangelio, que hace ver al final de cuentas que esas señales que se producen al inicio de su predicación son para identificar al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios. Acordémonos cómo el Evangelio de Juan, cuando lo hablamos a un inicio, es un libro escrito que tiene un propósito claramente dicho en el mismo libro. A veces hay que sacar cuál es la idea central, cuál es el propósito de cada uno de los escritos bíblicos, pero en Juan está claramente dicho al final del libro de Juan, en el capítulo 20, el verso 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, claramente aquí hace ver cómo, de nuevo, esas señales son escogidas buscando un propósito evangelístico y un propósito apologético, de confirmación en la fe. Vamos a iniciar con la parte de los primeros 2 versículos que presentan lo que es la escena. ¿Cuál es la escena que tenemos en este acto? Ya leímos en la Reina Valera, ahora vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: al día siguiente se celebró una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Aquí hay un detalle de esas que no podemos dejar de ver, esas diosidencias de nuestro buen Dios y amante Señor, que lleguemos a este pasaje, que lleguemos a analizar a este detalle que hace referencia al matrimonio, justamente cuando en esta misma semana estamos ante un hecho que violenta tremendamente lo que es la institución divina del matrimonio. Y es conveniente analizarlo detalladamente para ver qué es lo que tenemos que entender sobre todo esto. Acordémonos que se han ido suscitando a lo largo a lo que hemos visto del Evangelio, diferentes eventos contados por Juan a lo largo de varios días sucesivos, y esto sucede a lo largo de una semana. Aquí está hablando de esta reunión que tiene lugar en Caná. Caná era un pueblo más o menos a unos 15 kilómetros al norte de Nazaret, pueblo de residencia permanente del Señor en sus años infantiles. Y las bodas judías eran eventos que duraban más o menos 8 días y casi siempre eran actividades que eran cubiertas por parte del novio o los parientes del novio. Y aquí, al parecer, por lo que vemos
lo involucrada que está María en todo el tema, sugiere que podía ser un pariente suyo o alguien muy cercano. Entonces, aquí se está hablando de este tercer día, según la narrativa que Juan ha venido dando, y presenta a Jesús en algo que viene a ser en un evento que honra ese evento, por el carácter sagrado de lo que el matrimonio es. Y no solamente su presencia, sino que justamente inicia su ministerio, hace un milagro allí, en ese lugar. Y tenemos que entender que la Biblia inicia con un matrimonio y la Biblia concluye con un matrimonio. Así que es un claro entendimiento de que hay un llamado a la valoración de lo que es el matrimonio en el plan bíblico para todos los tiempos. Si nos acordamos en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, dice Génesis 2:22, y la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este concepto, el término ser una sola carne, es la expresión bíblica del matrimonio. Y deriva justamente de este momento, de este génesis mismo de la creación. La siguiente parte que les decía que la Biblia termina también con un matrimonio, lo encontramos en el último libro, en Apocalipsis. Apocalipsis 19:9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Donde aquí el Cordero de Dios, Jesucristo, desposa a su novia, que es la iglesia, adquirida a un altísimo precio. Y tenemos que entender algo: en Dios nunca ha existido una ambigüedad en cuanto a los roles de esposo y esposa, en cuanto a un género diferenciado. Y esto lo refieren en el concepto del matrimonio. Si vemos las diferentes partes de, en la palabra donde se trata esto, el apóstol Pablo hace una comparación en una de sus cartas, la carta que dirige a los Efesios, de la unión que viene a ser llamada esa una sola carne, que es el mismo concepto que se usa ya en Génesis para determinar lo que es la unión de un hombre y una mujer, o determinar lo que es el matrimonio. Es una sola carne, es entre hombre y mujer, como el mismo misterio de Jesucristo viene a ser entre Cristo y la iglesia. La cuestión es que se trata de una analogía de ese amor que Cristo tiene para con la iglesia, una analogía que solamente funciona en una, realidad donde existen diferencias entre un hombre y una mujer. Obviamente, las diferencias no son solamente de género, las diferencias tienen que ver también con los roles que se han asignado para que exista una armonía, para que exista una funcionalidad. Si nos vamos a analizar un poquito este libro de Efesios, donde se trata el tema de matrimonio, Efesios 5, del 21 en adelante lo refiere. El 5 del 21 al 22 dice: es más, sométase en cada uno a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, esto significa sométase cada una a su marido como al Señor. Y después el verso 25 dice: para los maridos, esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. O sea, el someterme yo a Cristo en la unión marital implica para la mujer someterse al hombre y verlo como cabeza. Y para el hombre significa amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, hay dos roles claramente asignados diferentes. Uno es respeto y otro es un llamado a amar. Si vemos más adelante la palabra en este mismo libro de Efesios 5:31 dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, una sola carne. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Es un llamado que la palabra da a esa diferenciación
de géneros y a esa diferenciación de roles que son asignados en el concepto del matrimonio. El libro de Génesis ilustra cómo fueron formados el hombre y la mujer y por lo tanto cómo es que ese concepto llega a ser de una sola carne que se llama matrimonio. Es solamente posible entre la unión entre un hombre y una mujer, no dos hombres, no dos mujeres. La Biblia dice claramente en ese pasaje que leímos antes, vamos a leerlo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice el Génesis capítulo 2, verso 21 al 24, dice: entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Qué interesante es esto. El hombre es formado del polvo de la tierra. Dios lo formó, dice que así lo dice la palabra. Pero la mujer no es que se había acabado la tierra. Sencillamente la mujer es tomada en esa figura del hombre mismo. Y hay una conexión que se establece ahí. El ser una sola carne es una condición de integridad. Es por parte del hecho de que se está partiendo de un ser que fue el cual dio cabida a otro ser, que involucra al final de cuentas no solamente un vínculo físico, sino también un vínculo espiritual que se complementa en la unión hombre y mujer. Cuando el hombre y la mujer se unen, se da ese complemento espiritual. Por eso la palabra dice, aquel que se une con una ramera no se hace una carne con ella, el término matrimonio. Pero hoy jugamos con eso como si fuera un asunto meramente externo, ¿no? Tiene un efecto, un impacto interno. Claramente esa unión de ser una sola carne en Génesis da el sentido porque que el hombre y la mujer pueden unirse. ¿Y cuál es el sentido? Al final de cuentas, generar. En esa unión maravillosa se genera vida. Dice, llenar la tierra, sojuzgarla. A través de ese género diferenciado hay una función y tiene implícito ese poder reproductivo que Dios ha dado al concepto de matrimonio. Pero ahora, ¿qué pasa? El hombre pretende deshonrar la institución bíblica y hacer agravio simplemente estableciendo leyes que den cabida a eso. Puede llamarse de cualquier forma, puede ser cualquier tipo de contrato humano, pero no es el concepto de matrimonio que establece el Señor, que establece sobre la creación. No podemos dejar de ver ese concepto de soberanía de Dios al permitir que esto acontezca en muchos países, inclusive el nuestro, que se están dando. Sucede como algo que tenemos que entender qué es lo que la Biblia dice al respecto. Esto se presenta como un juicio según la misma Biblia, según la palabra lo hace ver. Y en esto no quiero juzgar de extremadamente polarizado y decir estoy enardecido. No, en esto Dios va permitiendo que las cosas se den según su propósito, según su plan, y para mostrarnos a nosotros que lo que Él dice se cumple y se va a ir dando paso a paso. Si vamos un momento al libro de Romanos, dice Romanos capítulo 1, verso 28. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay un asunto donde Dios los entrega por no haberlo tomado en cuenta. Dice el verso 18 de Romanos 1, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad de Dios en su perversión. O sea, hay un acto de Dios de enojo, de ira, que lo descarga y lo transmite hacia aquellos que son perversos y no toman en cuenta a Dios, sino que toman al final de cuentas su propio entendimiento de las cosas. ¿Y cuál es ese acto? Sigue diciendo el verso 26 al 27 de Romanos 1. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte,
en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Amados, no podemos llamarle de otra forma a lo que la Biblia llama tan explícitamente a como lo estamos leyendo. Y tenemos que entender claramente que lo que hoy muchos celebran no es un logro, sino una pérdida. Y tenemos que entender que en todos los países donde se ha iniciado con esto y ha seguido con esto, ha ido conduciendo a una cada vez mayor degradación moral. ¿Por qué? Porque se aleja del orden divino, porque se aleja de Dios, porque se hace a Dios a un lado y el hombre pretende ser más sabio que Dios. Porque lo que es el concepto de la homosexualidad, el concepto del lesbianismo y demás formas, en estos pasajes, en esta definición que la palabra le da, no yo lo doy, no a una religión, no, lo da la Biblia, la palabra de Dios lo está tratando de pasiones vergonzosas, lo está tratando de rebelión, lo está tratando de algo que no es natural, que es antinatural, lo está tratando de anormalidad, lo está diciendo, y lo está tratando de pecado. Y no solamente eso, sino que va a recibir un castigo. Entonces, no es según lo que uno crea, no es según lo que uno pretenda creer, no, es según lo que dice claramente Dios en su palabra. Y eso tenemos que tenerlo claro. Al final de cuentas, yo puedo hacer diferentes leyes y cosas para dar cabida a algo según mi propio pensamiento. Pero yo con eso no voy a decir esto es lo correcto, esto es lo moralmente correcto. Los países pueden legislar sobre eso, pero la palabra claramente dice en el Salmo 94:20, se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley. Claramente, obvia respuesta, no. Dios no puede tener parte en afinidad alguna entre la justicia y aquello que es inmoralidad humana. Sencillamente, en nuestro caso, sabemos que se produjo todo un contubernio entre un poder de la República con gente que tenía personas inclinadas abiertamente en este sentido y algunas cortes humanas igualmente con gente inclinada en este sentido, y al final de cuentas en ese contubernio, en esa mezcla de ponerse de acuerdo cómo lo presentamos, en qué forma lo presentamos, pues se establece algo que es inmoral, obviamente es injusto desde el punto de vista de Dios, aunque sea totalmente legal, aunque sea totalmente avalado. Pero ¿qué podemos ver en esto? La soberanía de Dios permite esto. Así que no es tampoco un asunto de rasgarse las vestiduras, ya estaba dicho en la palabra. Dice la palabra, es como paga, es la ira de Dios por no tomar en cuenta a Dios. Es el cumplimiento profético de la palabra de Dios, que al final de cuentas lo estamos viendo usted y yo aquí delante de nuestros ojos. Lo estamos viendo palpablemente en esa situación que se está dando. El Salmo 3, el verso 15 dice, Santiago 3:15 dice así, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es diabólica. Hoy existe toda una pleitesía al hombre mismo. Y prácticamente lo que Dios dice es retrógrado, es cavernícola, es prehistórico, no tiene vigencia en el tiempo presente, hay que modernizarse, hay que ser más progre, hay que tener... Pero la Biblia dice que pasan los cielos, pasa la tierra, pero su palabra no pasará. Y tiene vigencia permanente. El mundo está en una espiral de degradación y eso no podemos dejar de verlo. Cada vez hay más maldad, se ve aumentada esa maldad, cada vez es más la sabiduría humana la que pretende desplazar la sabiduría divina. Y esto, al final de cuentas, Dios lo permite para que usted y yo podamos ver, al final de cuentas, cuando predicamos lo que Dios dice y lo que el pueblo hace. ¿Qué sucedió en los tiempos de Nehemías cuando leyeron la palabra y dijeron, Dios mío, pero todo lo que Dios dijo que no hiciéramos es lo que hemos hecho? Y por eso nos han venido todos estos castigos y por eso estamos en la condición en que estamos. Y se rasgaron las vestiduras y el pueblo lloró amargamente de ver que Dios había advertido y ellos siguieron haciendo lo que Dios advirtió que no hicieran. De alguna manera esto ayuda a que todo aquel que tiene que volverse a Dios pueda ver como Dios dice, y eso se cumple y se cumple groseramente. Hoy usted y yo tenemos que tener claro que el Señor
aquí se hace presente en una comunión social con personas en las cuales se están mostrando en esas actividades diarias, comunes, ordinarias que ellos están teniendo, donde ha de ser santificado un hecho, un acto que debe llevar gloria a Dios, y en este caso es el matrimonio, una institución divina claramente establecida en la palabra, creada por Dios según su orden, según su propósito, y así es como al final el Señor se presenta ahí en esa boda, y lo presenta al inicio de su ministerio terrenal. ¿Para qué? Para dar honra, para dar valoración, para dar reconocimiento a Dios en ese acto. Y así lo hizo ver a esos primeros 5 discípulos que tenía, que asistieron con él, que lo acompañaron. Ahí estaban Andrés, estaba Simón, Pedro, estaba Felipe, Natanael, Juan mismo. Y al acompañarlos y hacer esta primera señal, este primer milagro allí, en esa condición, en este matrimonio, aquí destaca lo importante que es en los planes divinos el matrimonio. Así que usted y yo no podemos degradar, no podemos desvalorizar, no podemos ver como algo que no tiene, qué sé yo, importancia. Tiene mucha importancia. Tenemos que entender que usted y yo somos llamados a tener siempre apego a todo aquello que Dios dice antes de lo que nosotros podemos pensar, antes de lo que nosotros podemos idear. Debemos reflexionar no solamente el no caer en algunos pecados, sino también el no ser cómplice y propiciar la ira de Dios sobre conductas sociales pecaminosas al permitir que nuestra visión, nuestra cosmovisión no sea bíblica, no sea cristocéntrica, sino humanística, antropocéntrica. Y en esto la iglesia tiene que tener algo claro. Usted no es, o la iglesia no puede ser nunca homofóbica por predicar lo que Dios dice que debe predicar. Porque el concepto de predicar lo que Dios dice es llamarle al pecado lo que es pecado. Y homofobia sería algo donde a usted no le interesa, no le importa en nada qué le pase a una persona y mandarlo a la muerte y mandarlo a su autodestrucción o querer algo malo para esa persona. Pero en este caso la iglesia es llamada a tener un afecto por lo que Dios ama. Dios ama a las personas, Dios ama a los hombres, Dios ama a las mujeres, Dios ama a muchos aún en su pecado. Y Dios no por eso deja de llamarle claramente aquello que debe llamarle como aquí le llama. Aquí la palabra le llama a eso pecado. Y nosotros estamos llamados a no acomodarnos de una forma antojadiza. Nuestro Dios es el mismo, nuestro Dios no cambia, sus principios no cambian, su moral no cambia, su palabra no cambia. El matrimonio será en todo momento según Él lo determinó, según Él lo creó. Él es el que lo establece, Él es el que lo honra. Es parte de su amor inagotable. El que va a triunfar al final de cuentas sobre el pecado, el que va a triunfar al final de cuentas sobre todo concepto humano, sobre todo lo que usted y yo podamos pensar o imaginar. Tenemos que tener claro que es Dios, nuestro Dios, el único al cual usted y yo tenemos que somos llamados a servir, somos llamados a inclinarnos ante Él. Usted y yo no podemos echarnos para atrás, no podemos negar realmente cuál es el Dios al cual usted y yo hemos amado, el cual nos ha escogido, el cual nos ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he amado, yo te escogí, yo te llamé. Yo le animo a que tengamos claro que no podemos, usted y yo, no podemos de ninguna forma, no podemos conformarnos a un mundo que quiere conformarnos a algo que no es el plan de Dios. No podemos conformarnos y llamarle bueno a lo que es malo, y llamarlo justo a lo que es injusto. Usted y yo tenemos en todo momento que estar correctamente ubicados según la palabra, no para señalar, no para condenar, no para acusar, sino para extender la mano y poder presentar el precioso mensaje de salvación que es para el ladrón, que es para el adúltero, que es para todos aquellos que hacen iniquidad, que es para el homosexual, que es para la lesbiana. Tenemos que vivir en santidad, no podemos conformarnos. Señor, no queremos conformarnos. No me quiero conformar, quiero vivir en santidad. Renuévame.
Renueva, Señor, a tu iglesia. Que no les sea cambiado su pensamiento. quiero conformar, quiero vivir en santidad. Renuévame. No me quiero conformar, quiero vivir en santidad. Renuévame. Santo, digno de gloria, Santo Señor, tuya es la honra y el poder, tú eres Señor, digno de gloria, Santo Señor, dueño de toda adoración, Señor. Santo, digno de gloria, digno de toda adoración, digno de toda alabanza, digno, Señor, de toda nuestra reverencia. Es tu palabra la que tiene vigencia, es el consejo tuyo el que permanece, Señor. No queremos conformarnos a un mundo, Señor, que pretende redefinir la moral, Señor, en actos, en actuaciones, en formas, en estructuras abiertamente contrarios a tu orden moral bíblico, Señor. No queremos llamar de una forma diferente, Señor, a lo que tú defines claramente en tu palabra. Queremos ser un pueblo, Señor, que no teme, sino que se inclina ante ti. Un pueblo que no señala, sino que extiende su mano y predica la preciosa palabra a tiempo y fuera de tiempo, a un mundo caído, a un mundo que ha, Señor, pretendido ser más sabio que tú, Señor, que han pretendido en esa sabiduría, Señor, de redefinir todo y se han vuelto necios, Señor. Padre, queremos ser ese pueblo, Señor, que habla de tu amor, que habla de tu favor, ese amor que triunfa, que triunfó en una cruz, que extendió sus manos y dio su vida en una cruz para que todo aquel que en ti crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, Señor. Que podamos ver esa muestra del amor que triunfa sobre todo odio, sobre toda iniquidad, sobre toda maldad, sobre todo pecado. Tú eres el Dios que nos has escogido, nos has llamado. Tú eres el Dios en el cual hemos creído. A ti, Señor, toda la gloria. A ti, Señor, toda la honra. A ti, Señor, toda la alabanza. A ti, Señor, toda la adoración, por siempre y para siempre. Amén y amén. Él es digno de gloria, amados. Él es digno de exaltación. Él es el Señor nuestro Dios. Yo le animo, amados, a que estemos en esa sintonía. Dios sigue sentado en el trono universal. Él gobierna todas las cosas. A veces pensamos que, Dios mío, todo se vino en debacle. No, téngalo por seguro. Todo tiene un propósito de Dios. ¿Sucederá algo sin que Dios lo permita? La palabra claramente da una respuesta obvia. No. Él gobierna, Él domina todo. Así que hay un propósito. Usted y yo tenemos que orar para que el propósito de Dios se cumpla. Para que la razón por la cual Dios permite cada cosa se cumpla. Toda esta pandemia, ¿quién la desea? ¿Quién la aplaude? Pero hay un propósito y tenemos que orar para que ese propósito de Dios se cumpla. Yo les animo a estar atentos. Próximamente vamos a estar ya ante una vuelta a una normalidad, aunque muy pausada. Este 21 de junio empiezan las iglesias a tener sus primeras reuniones, pero han permitido solamente 75 personas en la celebración durante 1 hora y cuarto. Eso muchas iglesias grandes pues sencillamente han dicho no, hasta que se abra completamente vamos a iniciar de nuevo, no podemos iniciar con ese grupo tan escaso. Nosotros vamos a iniciar de dos formas. Vamos a iniciar en esas reuniones capacitando, entrenando a los grupos de servicio. Entonces posiblemente este tipo de transmisión no va a ser aquí como lo hemos hecho hasta el momento, sino que se hará desde la iglesia, se hará con el ministerio de alabanza presente, se hará con un grupo de hermanos presente, distanciados como nos llama el protocolo, y con todas las pautas en ese grupo. Algunos de los servidores van a estar siendo servidos por otros servidores para entender la dinámica, de modo que cuando usted se presente a la iglesia, si usted no es un servidor o servidora, pueda tener la seguridad de que cada uno de ellos domina perfectamente todo
el protocolo y podamos estar seguros y podamos llevar a cabo reuniones donde no demos pie a que en las iglesias se geste algo que nadie quiere que se desarrolle allí. Así que esa va a ser la forma. La mayoría de la iglesia seguirá escuchando vía virtual y vamos a usar esos primeros servicios para entrenamiento del grupo de servidores. Vamos a seguir estando comunicados en torno a esto y con los servidores mismos pues vamos también a estar hablando al respecto. Amados, que Dios les bendiga, que Dios derrame bendición sobre su casa, sobre su familia, sobre todo lo que emprenda, que esas manos, que lo que toquen, Dios lo multiplique de una forma sobreabundante. Les bendigo en el nombre de nuestro buen Dios y Padre. Que el buen Dios te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Dios les bendiga, amados hermanos.